Sesión número 244. La diferencia entre poesía y narrativa. Hoy tenemos el gran placer de tener en nuestro grupo a la autora probablemente más destacada del momento en el mundo de la poesía, el drama y la crítica literaria de nuestro país. Es un orgullo para nuestro grupo. Con la invitación les envié una breve biografía de Piedad. Tendremos una charla de aproximadamente 45 minutos y luego abriremos la tertulia para preguntas y comentarios. Le paso la palabra a Jaime Heredia, quien ha sido el gran promotor de este encuentro, para que brevemente nos presente a Piedad y le ceda la palabra para comenzar su charla. Adelante, Jaime. Gracias, Darío. Bienvenida, Piedad. Amigos y compañeros, tenemos el privilegio de contar hoy con la participación de la famosa literaria Piedad Bonet, quien ha aceptado estar con nosotros esta tarde. Es sobresaliente escritora, poeta y dramaturga colombiana. Piedad ha recibido, como ya saben algunos de ustedes, diversos premios. En 1994 recibió el Premio Nacional de Poesía Instituto Colombiano de Cultura por su libro El hilo de los días. En el 2011, de Casa de las Américas de Poesía por su libro Experiencias no pedidas. En el 2018, el Premio Generación del 27 de España por su libro Los Habilitados. En el 2023, miembro de la Academia de la Lengua, el Premio de Narrativa José María Argüelles por su libro Lo que no tiene nombre. Doctora honoris causa en literatura por varias universidades colombianas. Y el año pasado, 2024, publicó el libro La mujer incierta, con características autobiográficas, y también recibió el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Yo creo que si Gabriel García Márquez estuviera presente, le haría una venia de admiración a Piedad. Entonces, los invito a que recibamos a Piedad con un fuerte abrazo. Gracias, Adelante. Jaime, por la A ver, reactivar. ¿Me oyen? Te oímos Sí. perfectamente, Piedad. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Es una invitación muy particular. Pues todos es jesuitas, por lo menos me llena de intriga, ¿no? Saber qué me van a preguntar después. Em, Tengo en gran aprecio a los jesuitas. Yo no soy religiosa, y me imagino que algunos de ustedes ya tampoco, no sé, eso no lo sé. Pero de todas maneras, siempre he tenido como mucho aprecio por los jesuitas y por los ex jesuitas más todavía. Bueno, entonces yo voy a improvisar un poquito porque esto es corto, ¿no? He tomado unas noticas y como que solamente los quiero introducir en esas diferencias entre la poesía y la prosa, y no desde ninguna teoría, sino desde la pura práctica del escritor, ¿sí? Entonces comienzo por decir por hablar de cómo nace la obra en uno, ¿no? Cómo nace la idea. Eso siempre es una pequeña revelación. Eh, yo creo que tiene que ver con lo que yo llamo la mirada, pero la mirada es una palabra puramente metafórica, porque sí puede nacer de la mirada hacia afuera, de algo que uno vio, conoció, leyó, pero también puede ser de una necesidad interna y mm, puede ser, en el caso de la novela, una historia, pero puede ser también una idea. Y uno tiene que tener la intuición de cuál es el género que le corresponde a esa idea o a esa historia. Digamos que uno también puede
escribir historias en poesía. Eso también se ha hecho, pero pues eso no es lo frecuente hoy, ¿no? Pero digamos que mm, de repente alguien te cuenta una historia que tiene que tener una resonancia en uno suficientemente grande. Es decir, no basta con tener una historia interesantísima, ¿m? Que alguien cuenta por ahí, digamos, en una mesa, en una reunión de amigos, o que uno oye contar, si esa historia no tiene que ver con uno mismo. Es decir, si no despierta en uno unos intereses muy particulares. Yo quiero contar esa historia por. ¿M? Y ahí entonces yo empezaría a hablar de lo que yo llamo el sentido. ¿Qué sentido tiene contar esta historia? Y ahí es donde entra la idea de lo colectivo. ¿A quién le puede interesar esta historia? Porque yo, bueno, esta historia, esta idea, esta emoción para un poema. ¿M? em, Tiene que ser una cosa que no se quede en lo puramente anecdótico, que sobrepase mi interés puramente personal, y que uno sepa que va a caer en la sensibilidad de un montón de personas, despertando en ellas un interés particular. ¿M? Entonces, lo que uno evalúa es lo que eso que vino y de repente le provocó a uno un impulso creador, promete. ¿Qué es lo que promete esto? ¿Mm? Es decir, también si uno le ve potencia literaria. ¿Mm? Sí, porque puede ser que uno tenga una idea extraordinaria, pero tal vez eso no encuentre una forma suficientemente buena para ser comunicada, ¿no? Entonces, mm, como les decía, uno tiene que tener la intuición. Esto es una novela, esto es un cuento, esto tal vez es un poema, esto será un libro de poemas, de pronto será un poema largo. Es decir, lo primero que uno se pregunta es por el género. ¿M? Y ya una vez uno, pues puede ser una obra de teatro también, ¿no? Ya una vez uno como que determina qué es lo que va a elegir, entonces ya puede empezar, digamos, a rumiar si tiene una historia, pues tiene que empezar a pensar en otras cosas y son, por ejemplo, las ideas que esa historia va a transmitir. Porque como ya les dije, no es simplemente contar una historia, sino una historia que tenga un sentido en el momento histórico en que uno está. Bien, entonces voy a empezar a hablar de la novela y después les hablo de la poesía. Cuando le llega a uno la idea de una novela, o digamos la revelación, voy a escribir con esto una novela, uno sabe que tiene por delante una especie de trabajos forzados, de una tarea continuada que como mínimo le va a llevar un año, año y medio, pero muy probablemente 2 años, 3 años y a veces 4 años, ¿sí? Entonces, eso implica un montón de cosas, porque eso implica tiempo, dedicación, disciplina, es decir, una entrega a ese proyecto. Eso no pasa con el poema. El poema, a menos que sea un poema largo, que puede ser, ¿no? Y que le va a llevar a uno unos meses, pero nunca le va a llevar años, creo yo, pues no creo. ¿M? A menos que sea, pues, una gesta de esas de indias que podía abarcar un mundo completo, ¿no? Pero hoy en día, digamos, Yanis Ritsos, el poeta griego, hace como unas especies de monólogos que son poesía,
Pero yo creo que como uno no puede perder el tono ni el ritmo, ese poema no puede escribirse en un año ni en un año y medio porque perdería potencia. Quiero decir que la novela la podemos escribir morosamente, ¿m? Trabajando 2 horas diarias, 3 horas diarias. Yo a veces he trabajado hasta 6 horas diarias en una novela, cuando estoy, digamos, muy impulsada, ¿no? Pero el poema no da para tanto. Ya les voy a explicar por qué. El tipo de lenguaje que tiene la poesía es completamente distinto al lenguaje, o no completamente distinto, pero sí muy distinto del de la novela. ¿M? Bueno, entonces, voy a escribir una novela. Vamos a poner cualquier tema. Yo podría poner ejemplos de mis propias novelas, pero tampoco quiero demorarme mucho ahí. Pero bueno, por ejemplo, yo iba en un avión, en un viaje largo a Europa, estaba leyendo a Amélie Nothomb, que es una escritora belga, que escribe libros muy cortos, algunos muy buenos, otros muy malos, ¿sí? Pero yo tenía en mis manos uno de esos muy buenos que se llama Biografía del Hambre, y en ese libro ella iba contando cómo cuando era una niña chiquita, hija de diplomáticos en el Japón, lo que sentía era una veneración enorme de su entorno porque ella era una niña sumamente bella y es una adulta sumamente bella. Y mientras yo leía eso, que eran todas las peripecias de su primera infancia, de cuando tenía 6 7 años, yo me acordé de una cosa que siempre me ha parecido, pero pues que no puedo jurar que sea cierta, que es que a mi mamá yo no le parecí bonita. ¿M? Pero además empecé a instancias de lo que iba leyendo a recordar mi propia infancia, que fue en un pueblo hasta los 7 años. Después yo brinqué a Bogotá, pero como que se me fueron despertando recuerdos, pero recuerdos con significación, ¿no? Mi relación, por ejemplo, con el pecado, con la idea de la religión, con la idea de la enfermedad, con la idea del amor, de la naturaleza. Entonces, empecé a tomar notas, que eso es lo primero que hace un escritor, tomar notas, notas, notas. En los libros generalmente este es de poesía y puede que no, pero en general tienen una página en blanco. Entonces, en los aviones a mí me queda muy fácil, ¿m? Ir escribiendo en esa página en blanco todo lo que el libro me va suscitando. Entonces, em, cuando llegué a Bogotá, empecé a escribir esa novela, que decidí que no era un texto autobiográfico, sino que yo iba a construir un personaje que era yo y no era yo a la vez, ¿no? Que eso es lo que suele suceder, ¿no? A veces el personaje no tiene nada que ver con uno, a veces el personaje tiene trasfondos de cosas de uno, y ya cuando decididamente es uno, pues yo creo que uno elige más bien el texto autobiográfico. Bueno, entonces, lo primero que uno tiene que pensar antes de sentarse a escribir es cuál va a ser la estructura de la novela. ¿M? Y ahí pues tiene un problema colosal porque es por dónde empieza, eh, si eso va a ser por capítulos, si va a ser una narración larguísima, muchísimos problemas que plantea la estructura. Si eso va a ser cronológico, que en general no. Es decir, no hay ninguna literatura que sea rigurosamente cronológica. Siempre hay un vaivén entre el ayer y el hoy, ¿no? Pero hay novelas mucho más flexibles que trabajan con distintos tiempos, ¿no? O hay novelas que tienen estructuras más particulares, como por ejemplo La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, que tiene varios narradores, creo que son 4 narradores. Albertico, ¿sí? No, el Boa, bueno, no sé, son 3 o 4 narradores. Entonces ya hay una estructura muy particular, digamos, como polifónica, ¿no? Entonces se van a ir entramando los hechos de acuerdo con las versiones de cada uno de esos personajes. En fin,
La estructura es uno de los temas más complejos, no tiene uno que tenerla completamente clara antes de sentarse, pero sí más o menos bocetada, y ahí uno se sienta y ustedes se preguntarán, eh, ¿sabe uno el final desde el comienzo? Pues a veces sí. A ver, yo, por ejemplo, la primera novela que escribí, eh, estaba ya impulsada por el final, que era una noticia de periódico que había leído sobre un crimen que cometieron, es decir, unos obreros que estaban trabajando en la casa de un poeta colombiano que vivía en México, lo asesinaron. ¿Mm? Pero mi libro no tenía nada que ver ni con el poeta ni con los obreros, pero sí con una muerte o con una latencia de asesinato al final. ¿M? Pero el final puede cambiar a medida que uno escribe el libro, ¿no? Es decir, que la novela coja su propio rumbo y que el final eh, pues digamos, se vaya imponiendo por fuerza propia, porque eso es lo que pasa con la novela y con el poema también, es que uno tiene el timón y lo va manejando, pero la obra va cogiendo como su propia dinámica, su propia direccionalidad, y uno tiene que dejar que esto suceda, ¿no? No puede estar agarrándolo de acuerdo con una cosa preconcebida, porque pues tanto la novela como el cuento, como la obra de teatro, van teniendo una vida propia. ¿M? Bien, entonces, la pregunta también es cuándo sentarse. Es decir, no es que la novela se me ocurrió por la mañana y yo me senté por la tarde. No, no, yo tengo que ir, digamos, madurando una idea tanto de la novela como del poema. Yo voy a hablar solamente de esos dos géneros porque me complicaría mucho si me metiera con el cuento, ¿no? Entonces, uno como que va gestando una cosa de manera que uno está trabajando antes de empezar a escribir. ¿M? Entonces, en la ducha, mientras maneja, etcétera, etcétera, y hay un momento en que uno siente la pulsión y se sienta a escribir. ¿M? Y ahí empiezan problemas muy importantes. ¿M? Como por ejemplo, el primer párrafo, que es absolutamente definitivo, en el primer párrafo va a determinar ya un montón de cosas. El ritmo, el tono, la perspectiva narrativa y quién es el narrador. Sí, ¿qué voz va a narrar? ¿Es un personaje que narra? ¿Es un narrador omnisciente que está por fuera? ¿Es un narrador neutral? ¿Mm? Entonces ahí hay muchas variaciones posibles, y lo que quería decirles es que la novela tradicional pues tenía como unas estructuras mucho más rígidas. Si ustedes se leen a Flaubert, a Balzac o a Dostoyevsky, eso es una novela, digamos, la novela clásica que transita por unos caminos, digamos, en que cada voz pone sus matices, pero en general es una estructura muy del siglo XIX. Pero la novela se va modificando a medida que pasa el tiempo. Aparece Kafka, aparece Proust, aparece Joyce. Y hoy en día la novela es un género mucho más flexible, más híbrido, eh, que acepta, digamos, el ensayo, pero no al modo de Dostoyevsky, que lo ponía en boca de sus personajes, sino, bueno, digamos que tiene muchas, muchas, muchas posibilidades. Entonces, la construcción de los personajes mm, puede ser un personaje clásico, un personaje a la manera clásica, es decir, un personaje muy constituido, ¿m? Con una personalidad y una fuerza, digamos, el protagonista, porque en general hay un protagonista. eh, Antes había un antagonista, pero eso ahora creo que no se considera así. Y los personajes que están
a su alrededor, que son unos más importantes, otros menos. A medida que uno escribe, van apareciendo esos personajes. A veces son personajes que piden permiso para entrar, que nunca soñó uno que iban a estar. Uno ve sus caras, eso es parte de lo que pasa interesantísimo. Uno ve sus caras, que no son caras conocidas, son caras nuevas, son caras que se le revelan a uno o que están inspiradas en caras de personajes a veces insólitos, ¿sí? En mi primera novela, por ejemplo, el marido, eh, un, un- un escritor que yo conocí en otra ciudad, un hombre que ya debe ser muy mayor, en ese momento tendría 60 años, ese señor que no tenía ninguna relación conmigo realmente, la cara se apoderó del personaje, ¿no? Y de la chica que se llama Gabriela, alguna alumna mía que ni siquiera tampoco yo conocía mucho, pero que me parecía que mi personaje debía verse como se veía esa chica en mi clase, ¿sí? Entonces, es un fenómeno muy interesante porque la imaginación crea realidades muy contundentes, por ejemplo, espacios que uno nunca ha habitado, que nunca ha visto, pero que permanecen los mismos a medida que uno escribe la novela. Por ejemplo, en esa novela, me acuerdo, apareció una casa en la sabana, yo podía ver lo que se veía por la ventana, todavía veo cómo es la casa a la entrada, pero es una casa que yo no conozco, ni conoceré, porque no creo que haya ninguna igual, ¿sí? Y ahí entonces uno se plantea también una cuestión que tiene que ver con el lenguaje. ¿Qué tipo de lenguaje amerita esta novela? Voy a poner los ejemplos de García Márquez porque a ustedes les van a resultar más familiares. Por ejemplo, cuando García Márquez escribe El coronel no tiene quien le escriba, tiene la influencia del periodismo, la influencia de Hemingway, es un lenguaje muy concreto, muy descriptivo, sin mayores elementos poéticos. Hay muy pocos elementos, por no decir ninguno, que tengan ese realismo mágico que él va a desarrollar después, ¿no? Es como una especie de realismo, pero no es el realismo del siglo XIX. Porque digamos también esto, yo en eso podría extenderme horas, pero pues aquí medio les doy unas pinceladas. Si ustedes ven un personaje, por ejemplo, como Raskolnikov, está muy constituido psicológicamente, ¿no? Y en la novela del siglo XIX están constituidos físicamente muy bien. En una novela, por ejemplo, como Cien años de soledad, con 3 o 4 adjetivos, se caracteriza a un personaje y luego ese personaje, a medida que, digamos, actúa en la novela, pues se nos va revelando, pero no hay descripciones psicológicas. No sé si me estoy explicando. Úrsula Iguarán, ¿no? Que era menuda, eh, él siempre tiene como una adjetivación tripartita, menuda, tal cosa, aquella mujer a la que nunca se le oyó cantar. ¿M? O por ejemplo, con Pilar Ternera, cuya risa espantaba a las palomas. O sea, quiero decir que la novela del siglo XIX le describía a uno el personaje en casi enteramente, el entorno casi enteramente. En cambio, la novela contemporánea solo da como unas pinceladas y deja como mucho más espacio para la imaginación del propio lector, ¿no? Ahora, lo que les decía, el lenguaje puede ser conciso, eh, puede ser minimalista, por ejemplo, puede ser poético como el lenguaje de Proust y como el lenguaje de tantos escritores maravillosos, de Virginia Woolf, ¿sí? Em, o de escritores contemporáneos extraordinarios como John Banville. Puede ser hiperbólico, puede ser barroco, como García Márquez en El otoño del patriarca. Puede ser Em, también el género puede ser ciencia ficción, es decir, son muchísimas las alternativas y por eso un escritor tiene que ser primero que todo un gran lector. Es decir, haber
no es que haya leído mucho, ¿no? Es que tenga mucha conciencia de lo que es la literatura, ¿no? ¿Por qué digo que no es que haya tenido que leer mucho? Pues porque puede tener 25 años de novelista, no ha alcanzado a leer demasiado, pero sí ha leído suficiente. O sea, seguramente ha leído en la adolescencia y está leyendo ávidamente cosas. Entonces, un escritor también es un saqueador, que Rulfo le da una técnica, no sé, Wisława Szymborska le revela alguna cosa, ¿no? Es decir, uno es también el resultado de todo lo que ha leído, que pasa por la voz propia y lo fundamental es que esa voz sea de verdad rotundamente propia, ¿no? Entonces, concluyamos diciendo que la novela es toda literatura es una especie de aventura. Es decir, uno lo que va haciendo es un proceso de descubrimientos, uno tiene que estar abierto a las revelaciones, uno tiene que también tener la capacidad crítica de decir, esto no está funcionando así. Por ejemplo, en La mujer incierta, que es mi último libro, yo escribí las primeras 20 páginas, como es una novela, no, esto me pasó fue en qué hacer con estos pedazos. Como es una novela de un tema muy prosaico, de la remodelación de una cocina, yo dije, bueno, esto lo voy a escribir de manera muy prosaica también. ¿M? O sea, sin mayor adjetivación, sin mayores imágenes, etcétera. Y cuando tenía unas 20 páginas que releí, porque uno para y relee cada tanto, ¿m? Me di cuenta de que eso quedaba de una pobreza absoluta. Es decir, un tema tan de todos los días, escrito en el lenguaje de todos los días, no iba a tener realmente ninguna altura ni ningún poder eh, de asombro para los lectores. Y volví a empezar. Así tiene que ser, ¿no? Es decir, volver a empezar y ya uno se plantea si empezar sobre lo ya construido o empezar de cero, porque construir sobre lo ya construido es bastante complicado. En fin. Bueno, hasta aquí entonces les boceto esta cuestión de la novela porque estoy aquí midiendo tiempo, ¿no? También, para que no se me quede la poesía como una cosa muy corta. El lenguaje poético, o mejor dicho, la poesía es para mí como la quinta esencia de la literatura. Sí, el género por excelencia es la poesía. Por desgracia, un género muy poco frecuentado hoy. Eh, yo creo que por la naturaleza de los tiempos que vivimos, porque vivimos en tiempos muy prosaicos, ahí sí, muy pragmáticos, y porque nos anulan en la educación como formas de pensamiento más libres y asociativas como las que tienen los niños. Entonces el niño que pinta el sol verde y el caballo rojo, entonces la profesora le va a decir a veces, si no es suficientemente sensible, que eso así no es, ¿no? Eh, entonces esa libertad asociativa con el lenguaje es una característica propia del poeta. ¿M? Y que la mayoría de la gente al llegar a la adultez va perdiendo. ¿M? Es decir, como que la racionalidad se va imponiendo. ¿M? Y en cambio los poetas preservamos una parte, porque no es todo, porque en la vida concreta pues somos seres comunes y corrientes que nos expresamos de manera completamente pragmática, sujeto, verbo y predicado, ¿m? Pero a la hora de escribir tenemos una capacidad de relacionar palabras de manera que éstas expresen cosas que la realidad cotidiana no puede nombrar. ¿M? Siempre pongo el mismo ejemplo y me perdonarán si alguien ya lo oyó porque me funciona bien, que es, por ejemplo,
Miguel Hernández, que dice en un verso, porque la pena tizna cuando estalla. Eh, y eso solo se entiende si uno se abre a la no racionalidad. Es decir, el poder expresivo de las palabras en la poesía es muy particular. ¿Mm? Es decir, uno está entendiendo con una parte de uno que es la más oscura. Y el escritor también, el poeta está escribiendo desde una parte muy oscura, desde una parte muy inconsciente o subconsciente, que digamos que lo primero que tiene que hacer un poeta al sentarse a escribir un poema es como dejar al lado las riendas de la razón. ¿Mm? Ahora, todas las poesías son diferentes, todos los poemas son diferentes, ¿no? Toda la poesía es diferente. Digamos que hay poetas muy de lo cotidiano, ¿m? Hay poetas surrealistas, hay, hay poetas eh, que son, digamos, casi sórdidos a veces, están trabajando con realidades un poco brutales, mientras hay otras poesías como etéreas, aéreas. Aquí, por ejemplo, Giovanni Quesep, hay poesía muy politizada, hay poesía muy intimista. Entonces, no se puede, digamos, hacer una generalización absoluta, pero digamos que el poeta tiene como, primero, la obligación de la síntesis. Y no, eso no quiere decir que el poema tiene que ser corto, sino que se dice lo más en lo menos. ¿No? Así es como funciona el lenguaje. Y por eso tiene esa potencia que pega muy duro, ¿no? Digamos, eh, pues digamos los poemas de Pablo Neruda, por hablar, los poemas de amor, por hablar de una cosa muy sencilla, ¿no? Puedo escribir los versos más tristes esta noche, escribir, por ejemplo, pero ya en eso hay una manera de acercarse a la realidad que, digamos, condensa un montón de sentimiento que aprende o apresa al lector desde un comienzo. Pero porque lo otro es que la palabra poética está unida siempre a un ritmo. Y ese ritmo, digamos, hasta el siglo XIX, incluido Baudelaire, fueron los ritmos clásicos, es decir, voy a hablar en español, los octosílabos, los endecasílabos, los alejandrinos y también las formas estróficas muy particulares, ¿no? Pero la poesía moderna, que empieza a mitad del siglo XIX, primero descubre la fealdad, que lo feo también puede ser bello, ¿no? Que es una conquista de todo el arte contemporáneo, ¿no? Y eso lo vemos, pues nada, ver a Bacon, por ejemplo, o a cualquier pintor de estos contemporáneos, ¿sí? La fealdad es una manera de pintar un mundo que ya es un mundo urbano, que ya es un mundo que no tiene como eje a la divinidad, donde el individuo, digamos, es básicamente un individuo huérfano, solo, ¿m? Eh, desprotegido, eh, en fin, donde la individualidad es muy importante, etcétera. ¿M? Bueno, entonces, estaba hablando del ritmo. Eh, el ritmo que conquista la poesía moderna, digamos, es el verso libre, es Rubén Darío fue el maestro en eso, versos que pueden ser, o poemas que pueden juntar versos muy largos y versos muy cortos. Aquí lo hace muy bien José Asunción Silva, ¿m? En sus nocturnos, ¿no? Y el ritmo del poema tiene que ir arrastrando al lector
hasta convertirse en un elemento expresivo ese mismo ritmo también. Ahora, hay poemas en prosa. Em, Baudelaire es el que inaugura los poemas en prosa, con L'Esprit de París. em, y el poema en prosa se corresponde con una realidad que es cada vez más prosaica, que es la realidad de las grandes ciudades, el París moderno, el París de Haussmann, cuando este arquitecto lo que hace es derrumbar toda esos barrios que eran paupérrimos en el centro de la ciudad y erigir los grandes bulevares y crear los cafés, bueno, el café, el París que conocemos hoy, y ahí aparece eh, lo que, lo que va a atraer mucho a Baudelaire, que son las multitudes. O sea, el flaner, el caminante, eso que nosotros conocemos hoy en todas las ciudades, que es el que va a la deriva, o la montonera de gente, ¿no? Es decir, lo abrumador de la multitud, ¿no? Y ahí también la fealdad, por supuesto que sí. La belleza y la fealdad juntos. Y entonces ahí la poesía va tomando unos rumbos distintos y en parte se va haciendo más hermética. Por eso es que la gente le tiene miedo a la poesía, ¿no? Porque la poesía más contemporánea eh, va haciéndose cada vez alguna, ¿no? Más oscura, un poco más impenetrable, como llevando el lenguaje a sus extremos más mm, poco convencionales, digámoslo así, ¿no? Es decir, más leer a César Vallejo es eso, ¿no? Mm, Leer a Trilce, bueno, que ya es la destrucción total como de las estructuras tradicionales del lenguaje, pero leer los poemas humanos, que es como él recoge todo lo que ha hecho y ahí escribe esos poemas que no entendemos con la lógica de todos los días, pero que estamos entendiendo de una manera intuitiva. Y ahí digo una palabra que es importante, que es la palabra intuición, porque el poeta escribe a partir de la intuición de las palabras, de la intuición del ritmo, de la intuición de las emociones, ¿sí? Pero tampoco los poemas están desprovistos de ideas. También hay ideas que informan los poemas, ¿no? Lo que pasa es que no son ideas como las que aparecen en un ensayo filosófico, o digamos en una disertación de alguna naturaleza, sino ideas que aparecen con una potencia, digamos, reveladora, que nace de esa manera de estructurarse las palabras, ¿no? Mm, bueno, uno se podría hacer muchas preguntas, pero yo creo que son ustedes los que me las van a hacer. Em, Cuando uno comienza un poema, pasa lo mismo que pasa con la novela. El primer párrafo de la novela condiciona lo demás, ¿no? Y el primer verso condiciona también lo demás, ¿sí? Porque condiciona una especie de ritmo. Ahora, la otra cosa que falta por decir en los dos casos de la novela y la poesía es eso que llamamos estilo. ¿M? Es decir, lo que uno le pide a un escritor es que tenga un estilo acusado, es decir, que tenga una voz muy particular, ¿no? Y, y esa voz, eh, digamos, tiene que nacer de la personalidad del escritor. Es decir, no puede ser una voz impostada. Las voces impostadas pues terminan por desbaratarse. Entonces, pues un escritor como García Márquez, por ejemplo, es un escritor lírico, es un escritor impregnado de la poesía y es un escritor con un interés tremendo por lo popular y también con una visión política del mundo.
pero puede haber escritores completamente distintos. Se me ocurre Borges, que pues es un escritor que está interesado en la metafísica, que está interesado en las grandes ideas de la filosofía, que en poesía es un poeta también erudito, está aludiendo siempre a realidades librescas, ¿no? Y así cada uno va a tener, digamos, un mundo particular que expresa. Y digamos, lo importante es que como un pintor o como un músico, el escritor vaya creando en su obra algo muy contundente que tenga que ver con su propia voz. Es decir, que tenga unas obsesiones, un mundo propio, no que esta obra no tenga nada que ver con la siguiente ni con la siguiente, sino que haya una misma voz estructurando la diversidad, porque los escritores escribimos también en el tiempo. Entonces no es lo mismo lo que escribimos a los 20 años que lo que escribimos a los 40, a los 60 o a los 80, ¿no? Porque la vida va haciendo mella en uno y las lecturas también lo van a uno influyendo y uno va entonces cambiando. ¿M? Em, Quería, antes de que entraran las preguntas, leerles algún poema eh, de mi último libro. Mi último no, porque acabo de sacar uno, pero todavía como que no lo tengo en la cabeza para hablar de mi último libro. Acabo de sacar un libro que no ha llegado a Colombia, que se llama Los hombres de mi vida. Este libro se llama Los habitados, es del 2016. O sea que yo me demoré mucho tiempo en volver a publicar poesía. eh, y es un libro sobre la muerte de mi hijo, el suicidio, la enfermedad mental y el duelo. Es un libro que desarrolla cosas que yo escribí en lo que no tiene nombre, pero como van a ver de una manera completamente distinta. Entonces les voy a leer un poema que se llama En el borde. No, no quiero explicarlo, quiero que ustedes simplemente sientan que estoy haciendo una cosa que tiene que ver con lo que no tiene nombre, pero que es completamente distinta. En el borde. Lo terrible es el borde, no el abismo. En el borde hay un ángel de luz del lado izquierdo, un largo río oscuro del derecho y un estruendo de trenes que abandonan los rieles y van hacia el silencio. Todo cuanto tiembla en el borde es nacimiento, y solo desde el borde se ve la luz primera, el blanco blanco que nos crece en el pecho. Nunca somos más hombres que cuando el borde quema nuestras plantas desnudas. Nunca estamos más solos, nunca somos más huérfanos. Y bueno, siendo las 3:44. Qué belleza, Piedad, qué belleza. Hay un aplauso grandísimo de Bueno, todo muchas gracias. espero que Gracias, lo gracias. sientas, no se escucha, pero se siente. Eh, gracias, gracias por este. Bueno, Quiero ahora, abrir los micrófonos. bueno, eh, Darío, a ver, que pregunten. que pregunten, levanten la manito electrónica, por favor, porque somos casi 50 y me queda muy difícil verlos. Entonces, si pueden poner la manito, vía Jorge Luis Puerta. Entonces, adelante Jorge Luis y los demás, por favor, la manito electrónica, ahí, así los tengo en fila. Adelante Jorge Luis. Bueno, en realidad, no sabes cuánto esperaba yo este momento de encontrarnos, así sea a la lectura. Y entonces me da mucho gusto poder hablar contigo, aunque sea así. Y ahí hay algo que yo tengo, justamente me da mucho más pie ese último poema que leíste,
¿cómo haces cómo lograste hacer literatura del dolor, del duelo propio, de lo absurdo de la muerte? Como porque tú ahora, oyéndote hablar cuando hablabas de las novelas, como que lo veía yo en frío, ¿no? Pero en lo tuyo fue a flor de piel. ¿Cómo lograste tomar distancia del hecho de que te tocara tan cerca la muerte, que fuera de tu hijo, de tu propio dolor, del propio abismo, del propio borde en el cual tú te encontraste en ese momento? ¿Cómo lograste convertir eso en literatura? Y quisiera pedirte un favor, porque he visto que las citas en varios momentos, alguna alusión a Blanca Varela, a la que yo adoro. Gracias. Bueno, entonces intento contestarte. Primero, a mí la muerte de Daniel me llega cuando ya soy una mujer grande, ¿sí? O sea, que llevo mucho tiempo dictando clases en la universidad. Tengo también mucha literatura ya escrita, mucha poesía, ¿sí? Y tengo una conciencia muy clara de lo que se puede y lo que no se puede hacer, ¿no? Entonces, parte de lo que yo sabía que no podía hacer era caer en sentimentalismos, caer en cosas patéticas, em, idealizar a Daniel, em, pero también sabía que tenía que tener una, digamos, tensión emotiva, es decir, que el texto no podía ser frío. ¿M? Yo empecé a escribir este libro, Daniel había muerto hacía 2 meses nada más, pero yo creo que muchos escritores, pero yo digo personalmente, yo sí, siempre proceso las cosas a través de la literatura, es una necesidad. La Ujú, ujú. literatura es una manera que tenemos de como vivir una vida Vivir. alterna, ¿no? Que nos salva de la vida otra, ¿no? Que a veces nos atormenta, ¿no? O que queremos profundizar en esta vida de todos los días, que es como un montón de cosas que parecen sin sentido, ¿no? O sea, que se van juntando como de una manera caótica. La literatura tiene como la capacidad de ordenar y de iluminar y de escoger lo que uno va a decir, ¿no? Para Ujú. significar. Entonces yo me senté aquí en donde estoy y duré más o menos 8 o 10 meses escribiendo ese libro que he escrito de manera más corta, porque sabía todo lo que tenía que decir, tenía la historia, por decirlo así, pero claro, lo Claro. importante era cómo tenía que decir lo que decía ahí. ¿M? Y hice un duelo muy grande porque lloré mucho mientras escribía. Escribir fue digamos, llorar fue también parte de hacer ese duelo, ¿m? Pero siempre teniendo la rienda del lenguaje y de la rienda de la historia y de la estructura. Y fui escogiendo cosas como los vaivenes de la memoria, por dónde empezaba, ¿no? A dónde iba a llegar. Por el camino tuve titubeos, ¿no? Dificultades también. Entonces, las dificultades fueron emocionales, que fueron muy grandes, pero también de oficio, ¿no? Y sin embargo, yo creo que ese libro salió como salió, porque yo básicamente temía que no estuviera a la altura del tema, de una cosa tan íntima, tan brutal, tan dolorosa, y le debía como un homenaje a mi hijo, ¿no? Entonces, yo sabía que él no se merecía una obra sensiblera y, y melodramática, ¿no? Entonces, como que usé, pues, la experiencia, ¿m? Y también la dosificación de las emociones, ¿no? Para que fuera una obra equilibrada. También una cosa que fuera corta, para no agobiar al lector con un tema de tal magnitud, ¿no? En una obra de 350 páginas habría sido como excesivo. Entonces,
Todas esas cosas Sí. uno las sabe y las maneja hasta donde las puede manejar, porque también hay cosas que uno se le salen de las manos, ¿no? Eso, en todos los libros hay cosas que se le salen a uno de las manos. Muchas gracias, Piedad. Gracias, Jorge Luis. Eh, Alfredo Cortés, que nuestro poeta, adelante. Libera tu micrófono, Alfredo. No te oímos, Alfredo. Estás con el micrófono. Ya, Ahora sí. ahora sí. Bueno, yo quisiera hacerle un reconocimiento a Piedad, porque cuando ella planteó el tema de esta reunión, habló de narrativa y poesía, cosa con la que estoy completamente de acuerdo cuando dijo que la poesía es lo más importante de la literatura. Leía en estos días, en el último libro de Javier Cercas, que seguramente Piedad lo conoce, El loco de Dios en el fin del mundo, uno de los personajes afirma esto. Dice, porque la poesía es la capacidad de contemplación de lo visible y de lo invisible, de lo que podemos tocar y de lo que sigue siendo un misterio. Entonces me di a la tarea de buscar entre las obras de Piedad, sobra decir que, pues no es por dármelas, pero las tengo casi todas. Y entonces escogí el libro de lo que no tiene nombre y yo dije, este libro fue escrito con un gran fondo poético, un grandísimo fondo poético. Y entonces, efectivamente lo releí y me encontré así por encima unas 10 referencias poéticas. Cuando hablo de referencias poéticas son citas, por ejemplo, de Blanca Varela, de Wisława Szymborska, de Rafael Cadena, de Borges, bueno, en fin, de Mary Jo Bank. Piedad necesitaba, porque iba a hablar de algo indecible, necesitaba la poesía necesariamente. Obviamente ella habla de la narrativa del libro sobre su hijo, pero todo, me atrevo a decir que está rodeado por la poesía. Ya lo había dicho Enrique Vilamatas en su libro Perder Teorías, que una de las cosas que marca la buena novela, lo tengo aquí, él pone 5 cosas, pero voy a leer una nomás, dice, las conexiones con la alta poesía. Y eso es lo que hace Piedad, vivir conectada con la alta poesía. De manera, Piedad, que te felicito. Es poco decir que te felicito, te admiro y te leo. Te vi ahora en Cartagena, luego en Villa de Leyva. Allá estuvimos en las charlas que diste maravillosas. Muchas gracias y un gran abrazo. Bueno, gracias a ti, Alfredo. Eh, Sigue Bernardo Nieto. Adelante, Bernardo. Muchas gracias, Darío, muchas gracias, de verdad, Piedad. Perdón la ronquera. No es por la emoción de haberte escuchado, Piedad, es de una gripa a la macha, pero ahí vamos. Eh, Tú hablas de pulsión de escribir, hablas de la perspectiva, del ritmo, de la expresión finalmente del espíritu que se plasma en letras, en personajes, en versos. ¿Cómo lograr que pienso yo que un autor escribe para que lo lean, para que lo conozcan? Necesita un artista su público y creo que esto es parte del arte. ¿Cómo ha sido tu relación? Perdón que me baje de la belleza poética a la realidad cruda y dura. ¿Cómo se logra que un autor sea conocido? ¿Cómo es ese mundo del mercadeo literario? Conocemos, por ejemplo, a Carmen Balcells, una agente literaria que logra que grandes autores sean conocidos. ¿Cómo has logrado tú ser conocida? Bueno, Bernardo, eso es parte de lo que cuento en La Mujer Incierta. Eh, Eso es una tarea, digamos, larga y yo creo que en general funciona mejor cuando uno no lo persigue. Es decir, cuando uno está entregado al quehacer y no entregado a buscar las conexiones para llegar a alguna parte.
¿no? Pero tampoco se puede quedar quieto. Entonces, yo creo que los concursos, por ejemplo, son una cosa importante. Yo no menosprecio para nada los concursos. A mí me dieron el Premio Nacional de Poesía cuando tenía como 40 años y fue un impulso gigantesco. Las editoriales me abrieron la puerta. En ese entonces era Norma, que me publicó 2 libros. eh, pero no soy tampoco una concursante y no fui nunca una concursante como ansiosa, no. Eh, Empecé a concursar cuando ya era muy grande en cosas de poesía, cuando tenía 50 y pico de años, ¿no? Y, y uno nunca sabe el público cómo va a responder, jamás. Entonces, para mí ha sido como una enorme sorpresa que yo haya ido consiguiendo un público muy amplio y muy cariñoso. Creo que hay escritores a los que no les interesa ser populares. A mí tampoco me interesa ser extremadamente popular, ¿no? Porque desconfío de las cosas muy populares, ¿no? Pero sí me gusta ser una escritora con unos públicos amplios. Hay escritores que también desdeñan eso, que quieren ser como escritores de gueto, ¿no? De culto. ¿M? Yo creo que es que yo por naturaleza tengo propensión a la palabra clara y sencilla. Y eso hace que uno pues tenga como más poder de comunicación con un público no necesariamente culto. O sea, que puede estar como en todos los rangos, ¿no? Es lo mismo que le pasaba a García Márquez, y perdón por esa comparación tan absurda, pero García Márquez podía ser leído por gente cultísima de la academia que le encuentra al libro un montón de interpretaciones y de sofisticaciones que un lector común y corriente no le va a encontrar nunca, pero que también lo va a disfrutar. Entonces, hay escritores que tienen como esa capacidad y hay escritores más herméticos, ¿no? Eh, pero que no quiere decir que unos sean más importantes que los otros, sino que en la literatura eso funciona así, ¿no? Ahora, me estabas preguntando por el mundo editorial. Pues el mundo editorial es un poco feroz, por supuesto que sí, ¿no? Eh, y yo durante mucho tiempo ni siquiera intenté publicar. De hecho, mi primer libro es de los 39 años. Pues yo estaba escribiendo desde que tenía 15, pero yo pensé que a nadie le interesaba lo mío. Es la Universidad de los Andes la primera que me publica un libro por iniciativa de mi decana. Yo me había ganado unos premiecitos ahí chiquitos. Luego viene el Premio Nacional de Literatura que me permite creerme el cuento de que sí soy poeta. ¿M? Y ahí ya, como digo, vienen las editoriales y empieza un camino que es lento. ¿M? Y que tiene que tener paciencia. Mm, y que no se puede rendir a 2 cosas. Primero, a complacer al lector, no. Es decir, dedicarse a hacer cosas para complacer a un público para que venda uno mucho, no. Eso no, nunca creo que funciona bien. Y lo otro es tratar de no parecerse uno demasiado a uno mismo. Es decir, de no repetirse. ¿M? Y yo puedo decir que mis editoriales, básicamente tengo 2, que es Random House con Alfaguara. Eh, he sido muy leal a mis editores, pero ellos también han sido leales conmigo. El otro es Chus Visor, que ha publicado mis últimos libros, ¿no? Son gente que cuida al autor, ¿no? Que no lo explota, le da los tiempos suficientes. Si uno dijo que va a publicar el año entrante, pero no lo logra, pues no va a tener exigencias absurdas.
de que tienes que entregar en diciembre, no. Eso por lo menos a mí no me ha pasado nunca, ¿no? Entonces yo creo que es un mundo difícil porque hay mucha gente haciendo lo mismo, ¿m? Pero también un mundo que si uno se sabe mover con amabilidad ahí en ese mundo, pues, y sin una ambición muy gigantesca, ¿no? Qué bien, qué bien. Muchas gracias, Piedad. Gracias, Bernardo. Tiene la palabra Jaime Heredia. Adelante, Jaime, libera tu micrófono, por favor. Adelante, sí. Gracias, Darío. Piedad, pues yo te iba a preguntar o que nos contaras algo de los dos libros más autobiográficos tuyos, pero ya se me adelantaron y tú también. Me parece muy bueno lo que has dicho. Sin embargo, pienso que nosotros somos a veces la mayoría muy superficiales y decimos, todas las mujeres son así, es que todas las mujeres son curiosas, es que todas las mujeres no sé qué. Tú te atreves, y repito con toda la decencia del mundo, te atreves a decir que todas las mujeres son inciertas. ¿Qué quiere decir a fondo eso? Bueno, no solamente las mujeres, ¿no? Yo creo que todos los seres somos inciertos. Digamos que esa es la gran maravilla de los seres humanos, es que tú nunca conoces cabalmente al otro jamás. Y parte de lo que hace la literatura es mostrar eso, ¿no? O sea, no son personajes, por eso los estereotipos es lo peor que le puede pasar a la novela. Entonces, la complejidad, como dice Milán Kundera, es la razón de ser de la novela. Mostrar los grises, ¿m? Mostrar las zonas oscuras de la gente. Tampoco un novelista intenta desentrañarlo todo, ¿no? Por ejemplo, Dostoyevsky con Raskolnikov. Nosotros intuimos a Raskolnikov, pero no podemos decir que lo conocemos profundamente, ¿no? Entonces, pero además habría que decir una cosa, y es que el héroe contemporáneo, o sea, si es que la palabra héroe cabe ahí, es completamente distinto al héroe clásico. El héroe clásico sí era un poderoso, era una persona de certidumbres. Sí, quiero decir antes del Quijote. Entonces el mío Cid o los personajes de la Ilíada o de la Odisea son personajes hechos para la decisión y no para la dubitación. Con el Quijote aparece el hombre moderno, que es el hombre que tiene muchas dudas sobre sí mismo. De hecho, Don Quijote, cuando sale a batallar, sale por la puerta de atrás del corral, ¿no? Para que no lo vean, porque él sabe que finalmente está impostando a un caballero andante, ¿no? Y además es un personaje que no corresponde para nada con lo que se espera de un caballero andante, que es juventud, salud, ¿no? Eh, valentía, y él no es ningún valiente, lo que es un loco, y por eso como que va hasta donde uno no se imagina que puede ir, ¿no? Como a enfrentarse con los molinos de viento, ¿no? Entonces, el hombre que le interesa a la literatura del Quijote es el hombre incierto, el hombre que no tiene, sobre todo, dogmatismos y creencias absolutas, sino el hombre que está un poco en conflicto con él mismo y con el mundo. Muchísimas gracias, Piedad. Jaime López, adelante con tu pregunta, Jaime. Tienes el micrófono, eso, perfecto. Bueno, interesantísima tu exposición, Piedad, muy agradecido. Mi tema es tal vez, o mi pregunta es sobre un tema tal vez un poco más superficial en consideración con los que ya se han presentado ahora, pero es que me agujea mucho la curiosidad y es cómo, si es que es un proceso, o cómo llegas a definir los títulos de tus obras. Ah, eso me da mucho trabajo, Jaime. Mucho, mucho, mucho trabajo. Es lo que más trabajo me da. Solamente he tenido
un título antes de escribir la novela, que es ¿qué hacer con estos pedazos? Eso se me ocurrió antes de escribir la novela. Sí, tenía el título antes de escribir el libro. Pero porque el título ya me orientaba de qué era lo que yo quería hacer, ¿no? Pero en general termino el libro y empiezo a releer y a tratar de buscar el título, a partir de lo que hay en el libro. Y muchas veces voy a la biblioteca, miro otros títulos, hago listas, se las muestro a gente amiga, a que me diga si este sí, este no. Luego toca negociarlo con la editorial también, que títulos muy largos no funcionan a veces. ¿eh? Entonces yo, por ejemplo, para Donde nadie me espere, tenía un título muy, muy largo que a mi editor no le gustaba. Yo me puse a leer en una biografía de Bohumil Hrabal cosas y encontré algo que me sugirió eso de Donde nadie me espere. Y así es como, porque creo que el título es muy, muy importante y porque yo amo los grandes títulos. Es decir, los títulos atrayentes creo que son, digamos, eh, un anzuelo muy grande para el lector, ¿no? Que va a la librería y de pronto ve un libro con un título. Ahora contemporáneamente pues les ha dado por un montón de cosas que son banalidades, ¿no? De pronto les dio a todos por escribir con título de bolero, no sé, como unas cosas así. Pero uno sabe distinguir, ¿no? Cuál es el que de verdad hizo el hallazgo y cuál es el que se sumó a la cosa puramente comercial. Qué bien, qué bien. Gracias, Piedad, y gracias, Jaime. Hugo Caballero, qué gusto. Adelante, te escuchamos. Libera eso. Darío, muy buenas tardes. Muchísimas felicitaciones por esta iniciativa. Saludo muy especialmente a Piedad, persona que admiro y respeto enormemente. Yo voy a hacer un comentario general para pasar después a la pregunta. Yo pienso que el común denominador de las obras de Piedad es adentrarse en la condición humana y adentrarse en la intimidad de cada uno de nosotros y más de las personas que como todos tenemos cierto grado de vulnerabilidad. A mí me parece que uno de los grandes méritos que reconocen los diversos críticos de Piedad es que ella es capaz de pasar de lo personal y convertirlo en universal y hacer que todos a través de ella nos veamos identificados. Ya se mencionó la obra de Piedad, Lo que no tiene nombre, y yo creo que este es un ejemplo de eso, a través de su experiencia, a través de sus diferentes personajes, ella tiene el mérito de abordar cosas que antes no las abordábamos abiertamente, como el duelo, la pérdida, la muerte, el desamor, bueno, una cantidad de sentimientos y emociones que no abordábamos inicialmente. Y ahora sí paso a mi pregunta. Yo pienso que en Lo que no tiene nombre, Piedad puso un poquito en la herida de las personas que manejamos la salud física y la salud mental. Y yo pienso que eso nos tambaleó un poquito el piso de ver cómo a veces no llegamos al fondo de las cosas si no sopesamos. Con base en con base en ese preámbulo, yo quiero pedirle a Piedad que nos diga cuál ha sido su experiencia con los colegas que trabajamos en salud física y en salud mental
y me parece que ha sido de una gran ayuda para todas aquellas personas que tienen lo que, entre comillas, llamamos patología mental. Creo que ha sido de una gran ayuda y creo que es lo que te hace de mucha vigencia en las generaciones jóvenes. Eso es lo que quisiera preguntarte. Bueno, Hugo, muchas gracias por esa pregunta y también por ese preámbulo. Pues mira, como todos los seres humanos, creo, o pues como muchos, mi experiencia con los médicos ha sido de diversas naturalezas, ¿no? Desde las mejores hasta las peores. Eh, He tenido como médicos muy entrañables, 4 o 5 a lo largo de la vida, porque creo que uno no conoce más médicos. Es decir, es difícil también entrar en una relación con el médico como la que se tenía antes. Yo creo que era como de confianza, de cierta intimidad, de poder pasar de los temas puramente pues médicos a cosas que tienen que ver con el propio entorno, ¿no? Y que tienen que ver con la enfermedad realmente, ¿no? No porque uno se ponga a charlar de otras cosas, sino porque le den la oportunidad de decir cosas que le den un marco, un pequeño marco a la enfermedad. Entonces, he tenido 4 o 5 médicos de esa naturaleza desde que era muy joven. Alguno de esos médicos lo nombro en La Mujer Incierta. Em, He tenido experiencias tenebrosas que prefiero no ejemplificar aquí. Em, Recientemente tuve una experiencia verdaderamente brutal y creo que las mujeres, sobre todo, tenemos que experimentar a veces mucha violencia en los consultorios. mm, y también hay mucha violencia, mm, pues, y lo cuento en La Mujer Incierta, por ejemplo, de juicios morales a la hora de atender a los pacientes, como el caso de llevar yo a una empleada con una hemorragia terrible y empezar prácticamente a gritarla o sea, a expresar sus creencias a través de violencia, ¿no? Y me voy a referir a una cosa muy particular, Hugo, bueno, a 2 cosas. Primero, que sí pienso que el sistema de salud ha cambiado totalmente la relación entre médico y paciente. También diría que la psiquiatría primero es un ejercicio de la medicina muy difícil, hay que decirlo, ¿no? Porque es tal vez la que está más rezagada de todas las especialidades en el sentido de que pues está trabajando con esa cosa impenetrable que es el cerebro, ¿no? Entonces yo creo que los psiquiatras cuando son buenos deben sufrir mucho, ¿no? Con sus pacientes, pero también te- digamos, la enfermedad de mi hijo me llevó a conocer a estos médicos y a mirar también que a veces trabajan con metodologías sumamente obsoletas, ¿no? Y, y muy deshumanizadas. Yo pienso que habría que revisar todo lo que tiene que ver con el tratamiento de la salud mental, con los hospitales mentales. Yo pienso que esos encerramientos y todo eso está por ser revisado. En fin. Querría decir también que me he encontrado con que los médicos antes leían mucho y ahora no leen casi nada. Sí, em, sí, muchas veces yo entablé conversaciones muy naturalmente con médicos que eran muy lectores y que me hablaban porque cuando me preguntaban qué hacía yo, profesora universitaria o escritora, como que muy fácilmente podían desarrollar una cosa en que hablaran de sus escritores preferidos, etcétera. Y ahora lo que yo siento es que la medicina está sumamente concentrada en los saberes puramente técnicos y que no está rodeada, ¿no?
de todo lo que da la lectura, de la literatura, de la poesía, etcétera, y pienso que eso necesariamente repercute en el, digamos, la manera de concebir la enfermedad, la manera de concebir al paciente y la manera de concebir el mundo, por supuesto, eh, y, y, digamos, va en detrimento de la sensibilidad, de alguna manera, ¿no? Con excepciones, por supuesto, no se necesita siempre ser un buen lector para tener sensibilidad, pero pienso que si en las facultades se leyera más literatura, habrían mejores médicos. Qué bien, Piedad. Gracias, Hugo, gracias, Piedad. Vicente Alcalá y después sigue William y Reinaldo y Bernardo. Adelante, Y Vicente. ahí creo que acabamos, ¿eh? Bueno, ¿Cierto, Darío? sí, que vamos a hacer las preguntas rápidas que ya estamos martirizando a Piedad con tanta pregunta. Adelante, Vicente. Gracias, Darío. Piedad, muchas gracias. Yo te conocía muy poquito o casi nada, pero me caíste muy bien. Y cuando una persona le cae bien a uno, pues lo que dice, también lo acepta uno y lo valora mucho. Mm, Digo que me caíste muy bien por esa sencillez, por esa transparencia con que nos hablaste. No estoy de acuerdo con tu mamá cuando tú piensas que te veía que no era muy bonita, porque es que hay que ver lo que no se ve y no es simplemente la cara, sino la amabilidad, la queridura de una persona, lo que vale más y especialmente en la mujer. Pero lo que yo te quería preguntar era precisamente por esa arqueología. ¿Dónde naciste? ¿En qué medio? ¿Cómo sentiste ese espacio, ese entorno? ¿Con quiénes viviste los primeros años? En fin, habría mucho que preguntar sobre ese primer momento. Yo siempre he dicho que nosotros somos lo que fue nuestro hogar en gran parte, pero bueno, hasta ahí. Bueno, Vicente, ¿no? Vicente, en La Mujer Incierta precisamente lo que cuento es eso, de manera que te invito a leerlo, ¿no? Pero te adelanto algunas cosas. Yo soy antioqueña y eso es un rasgo importante, digamos, o un dato importante, porque mis papás muy antioqueños, pero muy antioqueños de pueblo, en el sentido de muy austeros, muy poco, o sea, como una tipología, que creo que antioqueño se puede ser de distinta manera. O sea, entonces, mm, mi papá, un hombre, somos clase media, ¿no? Eh, y mi papá, un hombre con mm, una pasión por el lenguaje, un hombre que leyó poesía desde que era niño, un hombre sin demasiadas oportunidades, creo que por el pueblo en que nació, de ir más lejos, que creo que habría podido ir más lejos, pero también un hombre reconcentrado, silencioso, muy conservador, eh, muy... ese conservadurismo de mi papá que se expresó también en un autoritarismo y en una idea de cómo se tenía que ser, digamos, un padre, eh, con un machismo eh, muy, muy sutil, pero que ahí estaba absolutamente presente, o sea, con una idea de lo que es ser varón y de lo que es ser mujer. Eso me marcó mucho. Sin embargo, mi papá siempre pensó que debíamos ir a la universidad, siempre pensó que debíamos ser profesionales. Está vivo mi papá y mi mamá también. Mi papá tiene 99 años y mi mamá tiene 103, ¿sí? Son longevos, como son longevos los antioqueños. Pero mi mamá quiso que nos viniéramos a Bogotá
porque no le gustaban algunas cosas de los antioqueños, sobre todo porque había visto que mis primos lo que querían era trabajar muy rápido y enriquecerse. ¿Mm? Mm. Esa visión pragmática de muchos antioqueños a mi mamá le molestaba. Mi mamá fue maestra, mi mamá me enseñó a leer. En mi casa había una pequeña biblioteca cuando yo era niña. Y soy el producto de eso, gente con creencias religiosas, pero no, digamos, sin fanatismos ninguno. Y nosotros somos 4 hermanos que nos deshacimos de la religión, unos más temprano y otros más tarde. Em, y mis papás siguieron yendo a misa y todo eso, pero mi papá se ha convertido en un ser, digamos, más bien escéptico, y mi mamá sin fanatismos ninguno, ¿no? Entonces, mi mamá muy liberal, mi papá muy conservador y una familia muy armónica finalmente, ¿no? En la relación de los padres. Yo creo que eso también pudo ser definitivo y con una fe tremenda en la educación. Entonces hicieron todo el esfuerzo para que fuéramos a la universidad y, y yo me siento muy bogotana, la verdad, porque crecí aquí en Bogotá y luego estudié en la Universidad de los Andes, en un entorno muy bogotano, pero valoro muchas de las cosas antioqueñas de esa educación que me dieron, la honradez, la la relación con la verdad, ¿sí? La disciplina, el amor por el trabajo, ¿no? Todos esos fueron los valores que me dieron mi papá y mi mamá. En La mujer incierta tengo un epígrafe que dice lo siguiente, es de Jean-Paul Sartre y dice, como lo importante no es lo que hicieron de nosotros, sino lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Y ese es el tema de la mujer incierta. ¿Hasta qué punto fuimos capaces de liberarnos de los determinismos? ¿Cuánto de esa carga que nos dieron nos sirvió para algo? ¿Y cuánta nos sigue pesando como una especie de lastre? Gracias, gracias, Piedad. Vamos las dos últimas preguntas, William y Reinaldo. Ojalá breves y no te vamos a molestar tanto, Piedad. Gracias. Adelante, William. Gracias, Darío. Y muchas gracias también, Piedad. Yo tengo dos preguntas. La primera es por los lectores. ¿Sí? Cuando haces poesía y cuando haces novela, ¿qué tan diferentes son los lectores que te planteas? Y la segunda tiene que ver con la contracarátula de tus libros. ¿En qué medida tú intervienes en la elaboración de la carátula o te dejan opinar sobre ella? Bueno, sobre los lectores, lo que uno tiene, William, es un lector como ideal. Yo no me planteo si son mujeres, si son hombres, las edades tampoco me las planteo, ¿no? Yo me planteo una persona inteligente, sensible y crítica. Eso es. Cuando escribo poesía, no estoy tampoco para complacer al que no logra leer cosas muy complejas. Si a mí me salen las cosas con muchas complejidades, así lo hago. Pero si necesito la sencillez extrema también. O sea, que mi lector es cualquier lector posible, ¿m? Pero básicamente lo que esperaría de que sea curioso, que sea inteligente, pues ojalá, por supuesto que sí. Y sobre todo sensible, ¿no? Ese sería, digamos, como mi lector. El lector que yo tengo en la cabeza a medida que voy escribiendo. No es un lector específico, no es este amigo que lee tanto, no es mi mamá, ni mi papá, ni mi hija, ¿no? No, es como un lector que yo digo va a gozarse esta novela o va a sentir que lo impacta el poema. Y en cuanto a las contraportadas, muchas veces son escritores los que ponen la contraportada, pero estas contraportadas van
van firmadas por ellos, ¿no? Cuando hacen un juicio sobre la obra. Y cuando no, a veces ellos me piden ayuda. O sea, que me presentan como unos textos, pero pasan por mi supervisión para que de pronto no vayan a decir cosas que yo no quiero que digan, ¿no? Siempre pensamos en cómo vamos con los editores a presentar la novela, como que es. Por ejemplo, en La Mujer Incierta, que yo trabajo todo el tema de la ansiedad, que fue una constante en mi vida hasta que llegué a la mediana edad. Ellos querían hablar de la enfermedad mental y yo dije, no, yo ya escribí un libro sobre enfermedad mental, este es un libro sobre otra cosa, que comprende en algún momento una forma muy liviana, digamos, de la enfermedad mental, que es la ansiedad, pero no quiero que pongan el énfasis ahí, ¿sí? Entonces uno llega como a unos acuerdos en las contratapas, ¿sí? Eh, Eso es más, a veces ellos ponen un texto que a mí me parece que está correcto y ya. Yo digo, bien, listo, no tengo nada que decir. Gracias, Piedad. La última intervención, Gracias. Reinaldo Pareja. Adelante, Reinaldo. ¿Soy yo? Dale. Gracias, Piedad, por tu excelente presentación. Una pregunta de curiosidad, porque me dijiste algo sobre el héroe que realmente ha evolucionado tremendamente. No sé si estés de acuerdo que hoy en día en la literatura general no hay héroes como antes, que los héroes de hoy en día son cinematográficos. No sé cuánto de cine hayas visto, pero me parece que el héroe cinematográfico de hoy en día tiene características del antiguo, pero es un héroe muy interesante, es muy diferente. ¿Estarás de acuerdo con eso si has tenido posibilidad de ver Captain America o los superhéroes de hoy en día en cine? Eso. Bueno, pues es que eso es todo un tema, ¿no? Reinaldo, que es un tema interesantísimo. Yo diría que en literatura básicamente lo que se conquistó es el antihéroe. Los personajes kafkianos, ¿no? O sea, o un personaje como Raskolnikov, o un personaje como el coronel Aureliano Buendía, o una Madame Bovary. Son personas todas que van hacia el fracaso, ¿no? Es decir, son personas frente a la adversidad, frente a la conciencia sobre todo, frente a la idea de la felicidad, de una cotidianidad que lastra las vidas, en fin, ¿no? Ahora, ¿por qué persisten esos héroes en el cine? Me he preguntado yo mucho eso también, ¿no? Porque pues yo fui una gran lectora de cómics de Superman y Batman y todas esas cosas así, y hasta de vaqueros y en fin. Pero de verdad los que conquistaron mi corazón son los antihéroes de los cómics, como la pequeña Lulú o como, ¿cierto? Los que están con el pato Donald y todo eso. Pues el tío rico era un espanto, ¿sí? O sea, era Donald Trump, en realidad ese es el presagio de Donald Trump, es del tío rico, ¿no? Entonces, em, estos héroes no los conozco suficiente porque me aburren. O sea, porque yo, si me siento a ver el capitán, yo no sé qué, o he visto de pronto algunas, ¿no? Por ejemplo, las versiones de Batman con el Guasón ya se plantean problemas de tipo ético y todo eso, ¿no? Pero porque el cine los complejiza, ¿no? Eh, pero es decir, lo interesante de esos héroes es que están divididos en dos, como Superman, que es Clark Kent con gafas, ¿no? Y, y el otro poderosísimo, ¿no? Pero me siento, digamos, como muy incapaz de analizar el fenómeno, porque pienso que esas cosas hay que hacerlas con seriedad. Sociológicamente, ¿eso qué significa, no? Hay un libro muy bonito, o muy bonito no, sino como muy aterrador, de un filósofo italiano que se llama Franco Bifo Berardi, que se llama Héroes, y que tiene que ver con los muchachos que hacen las masacres en las universidades y en los colegios.
y él analiza todo lo que hay de deseo de ser héroe por un día antes de morir. Pues son muchachos aplastados por la sociedad. Son los que les han hecho bullying, son los feos, son los que en la casa no los mira nadie, son los marginales, pero sin ser marginales necesariamente, sino parecen todos muy normales hasta que cogen una metralleta y matan a 40, ¿no? Es un libro muy interesante sobre el concepto de héroe y cómo, por ejemplo, ese muchacho que se disfrazó de Batman entró al teatro, mató a todos los que estaban en la premier de Batman. Interesantísimo ese fenómeno, ¿no? Porque es también una sociedad que les está entregando unas cosas muy raras y muy contradictorias, ¿no? Ahora, la enfermedad mental tiene mucho que ver ahí y yo creo que esta sociedad es muy incomprensiva con la enfermedad mental porque coge a esos muchachos y los lleva casi que a la silla eléctrica y lo que tendría que llevarlos es a hospitales, ¿no es cierto? Porque estas personas tienen paranoias y tienen seguramente alucinaciones y ficciones de sí mismos, ¿sí? Pero es un tema muy lindo y les recomiendo de verdad ese libro de Bifo Berardi, que es Gracias. muy, muy impactante. Gracias, Piedad. A pesar de haberte anunciado que era la última pregunta, Hugo Caballero Es que Hugo siempre tiene que decir la última palabra. ha pedido la última palabra. Adelante, Hugo. A ver, No, Hugo. yo solamente quería hacer una pregunta para Piedad para terminar y de una manera muy breve, Darío. Yo pienso que en Colombia nos han visitado muchas personas recientemente y hay dos españolas que nos han visitado que tienen una gran admiración por Piedad y son Rosa Montero e Irene Vallejo. Y mi pregunta muy concreta es que yo pienso que a Rosa Montero y a Piedad las unen una cosa en común y es su preocupación por la parte mental del ser humano. Yo creo que hay mucha identidad en eso y quisiera que me comentaras cómo surge el conocimiento de ustedes, qué tanto las une eso. Bueno, sí, tenemos un cariño enorme la una por la otra. Nos conocimos como siempre pasa fortuitamente y hemos mantenido una amistad que no tiene correspondencia ni tiene eso, sino que nos encontramos y es como si hubiéramos estado juntas durante mucho tiempo. Ahora me la encontré en Medellín, estuvimos varias horas hablando, fuimos hasta el aeropuerto juntas y luego nos despedimos como hermanas, ¿sí? Somos muy distintas en realidad. Ella es genial, tiene un manejo del lenguaje extraordinario, tiene un sentido del humor fabuloso. A mí me gustaría escribir columnas como las que escribe ella. Es muy aguda, ¿m? Pero tiene una forma de vida, por ejemplo, completamente distinta a la mía. Yo me casé, tuve unos hijos y tuve un matrimonio y una vida, digamos, muy conservadora y aparentemente, ¿no? Ella no tuvo hijos, ella estuvo un tiempo con una pareja que ya murió, es una persona que ama mucho los animales. Yo no es que no los ame, sino que no los he tenido nunca. Es decir, hay cosas que nos diferencian profundamente, pero creo que literariamente tenemos el mismo ADN, que es como un interés por, por las mismas cosas que tiene que ver con, sí, es esa mente loca de los escritores, ¿m? Y también esas debilidades que tenemos todos los seres humanos y cómo las paliamos. Ella lo trabaja con mucho más humor que yo, pienso, ¿sí? Y yo soy más poética, ella es más prosaica. ¿Mm? Ella es más cómica y yo, que creo que tengo mucho sentido del humor en la vida concreta, no lo logro llevar suficientemente a la literatura. Pero yo creo que nos une una cosa muy importante y es que
somos honestas, literariamente hablando. Sí, somos personas que no impostamos nada, que no estamos persiguiendo locamente el éxito. A ella le ha llegado de una manera enorme, ¿no? Mucho más que a mí, por supuesto, es mucho más internacional. ¿M? Y bueno, así es. Con cada escritor uno tiene una relación de una naturaleza. Yo no tengo muchos amigos escritores tampoco. Tengo sí, por ahí 10 o 12 amigos escritores, ¿no? Los otros los conozco simplemente y nada más. Piedad, gracias mil por toda esa generosidad con nosotros, por este tiempo que nos has regalado, 90 minutos, más de 90 minutos de preguntas. Te has abierto a nosotros, nos has abierto tu corazón. Muchísimas gracias. Un aplauso virtual para Bueno, Piedad por tu tiempo. Un agradecimiento a Jaime también por su tenacidad en tratar de conseguirte para que nos viniera. Gracias, Jaime, también. Ha sido una Hola, tarde hola. maravillosa, maravillosa. Eh, bueno. yo quiero tomarme 2 minuticos más para avisarle a todos los participantes de la próxima sesión que tendremos el 12 de junio, en una semana. Tendremos a una invitada del Perú, Gabriela Zavala, que es una educadora y psicomotricista del Perú. Va a hablar sobre si se enseña el espíritu crítico. Esa es la próxima semana. Y la semana siguiente, el 19 de junio, les he mandado a todos un mensaje porque tendremos de invitados a Iván Guarnizo y a Guérima. Iván Guarnizo es el hijo de una persona secuestrada, Beatriz Echeverry, y Guérima era el guerrillero de las FARC que tomaba cuidado de su madre. Iván ha hecho un documental y Guérima e Iván van a estar con nosotros. El documental puede ser que cause, en primer momento, vamos a hablar del secuestro, pero el documento es de paz y reconciliación. El documento ha ganado premios, el documental ha ganado premios internacionales para eso. Los que se recomienda que vean el documental o la película, dura hora y media, se las mandé a todos. Nos la han regalado, nos la han prestado ellos. Eso es para dentro de 15, en 2 semanas. Muy importante que entiendan que no vamos a hacer ninguna apología al secuestro, al contrario, es otra cosa. Es mostrar cómo dos personas que estuvieron separadas por un secuestro, el hijo de la secuestrada y el secuestrador, se han encontrado. Viven hoy en Barcelona y van a participar de nuestra tertulia. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, por su generosidad, piedad y de nuevo un Hola, abrazo para todos. Bueno, y a Dagoberto, ¿querías ustedes. decir algo? hola, sí, sí. Adelante, eh, Dagoberto. soy el lector de Piedad Bonet en Monpós, eh, y tengo rato que no veo a Piedad Bonet personalmente. La vi en Cartagena y una vez en Bogotá. Yo eh, tengo toda la obra de ella, pero me hace falta un libro que se hizo en España, que es La Oscura Disonancia. Y mi pregunta en el chat es cómo logro conseguirlo acá en Colombia. Y un saludo Sí. para ti. Gracias, Hola, Dagoberto. Dagoberto, no te vimos sino la cabeza. Ah, ya. Ahora sí. Mira, Dagoberto, es dificilísimo conseguir ese libro acá. Porque por alguna razón, bueno, es que eso es un libro como de la Universidad de Salamanca, ¿no? Que circula como por unos caminos no estrictamente comerciales. Entonces, hasta donde yo sé, aquí no se consigue. Pero en las librerías españolas me parece que sí. De manera que si alguien va por allá, de pronto te lo podría traer, porque en realidad es un libro muy bonito, Sí, con un prólogo muy, muy, muy bien hecho. Y bueno, un libro donde yo siento que está como lo más fundamental de mi poesía. Ujú. Qué bien. así es. Así es, Piedad. Te mando un fuerte abrazo desde Monpós. Bueno, muchas gracias, Dagoberto. Gracias, Dagoberto. Bueno, muchas Gracias. gracias a todos por su tiempo
Gracias por su generosidad, Piedad, de nuevo, y gracias, Jaime. Hasta la Bueno, próxima. a ustedes por estar ahí y por Muy querido. dedicarme su tiempo y su interés. Gracias, Piedad. Y por esa iniciativa linda que tienen. Temas interesantísimos. Ya, pero como no soy ex jesuita, No, pero puedes venir a todas las reuniones. Te adoptamos definitivamente y bueno, por lo menos te muchas gracias. informaremos para cuando quieras venir, definitivamente. Bueno, me Bueno, cuentan y de pronto si me interesa el Claro. tema, pues ahí Por estoy. Y si supuesto. tengo tiempo, que eso es lo que me Bien. falta siempre. Bueno, Bueno, Claro. bienvenida. ok. Chao. Un abrazo y adiós. gracias a Un todos. abrazo. Adiós. Una Gracias, feliz Piedad. tarde. Chao. Chao. Feliz tarde. Mil gracias para todos. Un saludo para todos. Gracias, Hugo. Gracias, Hugo. Feliz tarde. Chao, Hugo, gracias. Bernardo, a ti un gusto verte. Gracias. Chao. Darío, mil gracias. Brillante Gracias a ti. y maravillosa iniciativa. Gracias, Hugo. Gracias. Buenas Muchas noches. gracias a Gracias todos. a todos los amigos que Gracias, acompañaron. Julio. Un Bueno, abrazo. gracias. Todos a todos.